Buenos días para todos y todas. Realmente aquí somos más que todo todas. Hoy nos acompaña una querida amiga, Nancy Eliana Gallo. Ella es profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública. Se ha formado como psicóloga y magíster en epidemiología y es una estudiosa de la teoría feminista y del movimiento feminista. Y quisimos invitarla para que nos conversara sobre la ética, esa forma del deber ser para la salud pública y para la epidemiología, sobre todo para la investigación. Entonces, le damos la bienvenida a Eliana, a Nancy, Eliana, y le recordamos que tiene 45 minutos, una hora para hablarnos y ya después, si ella lo acepta, tener una conversación con quienes estamos presentes. Quienes estamos en este momento somos todos integrantes del Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública, tanto aquí en el área, en el modalidad virtual, como también veo los que están en el aula. Y hay recordar que la cátedra surge como una necesidad de formación eh, permanente, continua, de actualización de nosotros, pues como integrantes, pero pues que pensamos que era egoísta que solamente nosotros nos beneficiáramos de ella y por eso abrimos la cátedra a la comunidad académica, tanto de la facultad como fuera de ella, e incluso a la sociedad en general. Entonces, nuevamente la bienvenida y gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Sí. Buenos días. Bueno, muchas gracias al comité, a los comités de ética, porque veo que esta cátedra casi siempre la organizan, parece, pues por lo que veo en la invitación, dos comités de ética. Sí, profe. Sí, Bueno, nos apoya ok, el Comité perfecto. Central de la Universidad, sí, señora. Ajá, muchísimas gracias. Y pues esto que les vengo a conversar el día de hoy son, digamos, como unos lineamientos, unos rasgos generales de lo que es este tema de la ética feminista, puesto que es muy posible que a los comités de ética estén llegando trabajos que o bien están enfocados en el tema de las mujeres o tienen un enfoque feminista. Entonces, digamos que esto que tengo para compartirles el día de hoy puede nutrir esos análisis que hacemos con los proyectos de investigación. Entonces, hemos titulado esta conversación ética feminista en la investigación epidemiológica y la salud pública. Y bueno, mi formación ya la había comentado la profesora Mónica Soto, pero yo de formación de base soy psicóloga, también soy criminóloga y tengo la maestría en epidemiología de esta facultad. Pasemos, Angie. Entonces, si bien yo no vengo como a hablarles muy específicamente de todo lo que es el feminismo y sus orígenes, pues sí me gustaría hacer como un trazo muy rápido de lo que ha sido el feminismo durante la historia, porque eso nos puede situar un poco más frente a por qué surgen las teorías, los debates y las tensiones que hay hoy dentro del mismo feminismo, pero también con otras ciencias, otras epistemologías colindantes en la actualidad. Entonces, esta historia que yo les voy a contar, muy probablemente si invitan a otra persona, la contaría de otra manera diferente y es más que obvio, porque todos nos situamos de manera diferente sobre la historia y tenemos diferentes formas también de interpretarla. Esta interpretación de la aparición del feminismo por olas como una metáfora que tiene que ver con el mar, como aquellas olas que van entrando a la tierra y al mismo tiempo se retrotraen hacia el mismo mar, ha sido un símil que se ha utilizado en el feminismo y que a mí es una de las que más me gusta para entender cómo se ha conformado este tipo de teorías, de epistemologías
y nos ha servido para comprender un poco más también la actualidad. Entonces es una metáfora sobre olas, pero no todas las historiadoras del feminismo lo trabajan así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en un primer rastreo que no todas las feministas están de acuerdo en ella, pero yo sí, en que los primeros rastros del feminismo aparecen más o menos en la Edad Media, en el periodo de las Cruzadas, cuando lo ubicamos más o menos en el siglo V y el siglo XV, con lo que eran las predicadoras y las brujas. ¿Por qué lo ubico allí? Porque allí siempre hubo un saber femenino que tenía que ver con la sanación y también, ¿por qué no?, con la magia negra, que tenía que ver con el ocultismo y también con la posibilidad de adquirir sanación, que lo tenían específicamente las mujeres. Bueno, otros hombres también brujos y hechiceros lo podrían hacer, pero algunas cosas específicas de lo que es lo que hoy conocemos como salud sexual y reproductiva, es decir, que las mujeres pudieran abortar porque milenariamente se hizo, fue una práctica utilizada desde siempre, digamos que fueron las mujeres las que más iniciaron ese trabajo en la Edad Media y de hecho hay unos trabajos investigativos muy interesantes en las facultades de antropología de esta universidad y de otras en trabajo social sobre la representación de la bruja dentro de las teorías de las mujeres y del feminismo, pues algunas veces como una médica curandera, pero también como una podríamos decir, una denotación oscura también de lo femenino, donde se quiere mostrar que las mujeres pues no simplemente somos buenas o buenas cuidadoras, sino que somos seres humanos en construcción, pero que hay unas ambivalencias también allí. Luego, pues cruzando la historia de manera muy rápida, a finales del siglo XIII, también ubico un hito histórico que es Guillermín de Bohemia, quien planteó crear una iglesia de mujeres y por lo cual fue asesinada. Esta lucha de algunas feministas, no de todas, por ingresar, digamos, a algunas de las religiones, por posicionarse diferente en algunas de las religiones ha sido durante toda la vida. Se ha tratado también de hacerse en la religión católica. De hecho, hay una línea muy fuerte dentro del feminismo que no lo llamaría línea de pensamiento, sino un movimiento que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, y son mujeres católicas que piensan el catolicismo desde una vertiente del feminismo. Y ahí recomendar, esta presentación está llena de películas para recomendar, pero hay una película muy bella que estuve hace poquito en los premios, los últimos que se dieron, tanto Cannes, por ejemplo, y que se acaba de ver con la elección del nuevo Papa católico, que es Cónclave. Pues no quiero hacer un spoiler de la película porque es muy buena, es demasiado maravillosa, pero muestra al interior toda la puja que hay también por el reconocimiento de las mujeres dentro del catolicismo. Y qué pena, les voy a hacer un pequeño spoiler de la película, pero resulta que el papa que se elige en esa película es un ser andrógino, es decir, tiene tanto pene como vagina, y eso hace una reflexión muy bonita, me parece a mí, al interior del Vaticano, porque este papa dice, no me voy a cambiar, no me voy a operar, ni me voy a construir una vagina, ni me voy a terminar de construir un pene. Decidí ser el que soy porque creo que tengo lo mejor de los dos mundos, de las dos mejores representaciones que de lo humano hay. Es una película bellísima, además los actores son potentísimos, también plagada de todo un discurso político muy fuerte y bueno, y se la recomiendo. Pasemos. Luego entonces vienen esas olas, por eso yo estos dos primeros hitos los ubiqué por fuera de las olas, pero vienen las primeras olas del feminismo. En la historiografía del feminismo, la primera ola la relatan las feministas occidentales como a través de Sor Juana Inés de la Cruz, que muere en 1695, y la ubican allí por la posibilidad que tiene Sor Juana Inés
de representarse el cuerpo de las mujeres en ese poema, también sus dilemas éticos, morales y su relación también con la filosofía y con el catolicismo. Luego, en ese segundo hito está Olimpia de Gouges, que muere en 1973 en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Ella hace esta declaración en 1791 y afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. En este discurso del feminismo, porque también es un discurso, van a ver que la razón tiene un poder muy, muy grande, dado que la razón ha sido lo que más ha primado en las ciencias contemporáneas y después de la Ilustración. Por esta frase fue guillotinado por el propio gobierno de Robespierre, al que ella adhería, quien le hizo campaña política, pero una vez él gana, ella dice, se debe conformar unos derechos de las mujeres porque no basta con esos que tenemos escritos sobre los hombres, y finalmente es guillotinado. Luego viene dentro de esa primera ola lo que se llamó feminismo ilustrado, que hablaba de la igualdad de inteligencia, la reivindicación en la educación, y se ubica en la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX. Les quiero resaltar eso de feminismo de la ilustración porque contemporáneamente, para traer un ejemplo específico, el presidente de la República en muchas ocasiones ha dividido el feminismo como en dos, según su visión y su percepción del mundo: un feminismo ilustrado y un feminismo popular, situación que las feministas unas apoyan y otras definitivamente han negado esa división dentro del feminismo. Y bueno, también la interpelación es por la persona por la que viene el comentario, pero por eso ustedes escucharán muchas veces a muchos personajes decir, yo creo no creo en el feminismo ilustrado, creo en el feminismo popular, y es por eso que se dice. Luego viene la segunda ola, pasando grandes siglos, que es lo que se ha denominado como feminismo liberal, que ahí lo pueden ver representado muy hermoso en la película donde actúa la grandiosa Meryl Streep, sobre el derecho al voto y el movimiento de las sufragistas, que se ubica más o menos en los años 50, pero miren los rezagos que tenemos en Latinoamérica. Más o menos 10 años después se está dando el voto para las mujeres en Colombia. Los años 60, si usted lo piensa, es como mucho tiempo, pero realmente históricamente decir que nosotras logramos el voto en los años 60 es la vuelta de la esquina en tiempos de la historia. Es decir, es muy reciente que las mujeres podemos votar. ¿Y qué era lo importante de la votación? Vuelvo y traigo el tema de la razón, que hasta esa época las mujeres éramos menores de edad, éramos consideradas que desposeídas de los procesos de la razón, y por eso nosotras no podíamos tener voto. Sigamos. Luego viene la tercera ola del feminismo, que es caracterizada por cambios en los valores sociales, por ingresar las discusiones sobre la justicia y el cambio en el sexo, es decir, de las dinámicas en lo que se conoce como sexo y sexualidad, y por primera vez se introducen las nociones de clase, raza, etnia y sexo. Y yo ahí coloco una frase, dice, se introducen por la fuerza en el debate de las mujeres afro, negras y la comunidad LGBTIQ+. Es decir, el feminismo no siempre es como esas olas tranquilas, sino que dentro del feminismo también hay conversaciones importantes, mujeres que no se han sentido representadas por esos tipos de feminismo. Esas mujeres levantan la mano y dicen, un momento, que aquí no estamos contando todas. Fueron en principio las mujeres afro, pero después, y bueno, muy contemporáneamente, las mujeres indígenas, sobre todo las que están inscritas a los pensamientos críticos de la Vía Yala, las que más han, digamos, puesto conversaciones difíciles dentro del mismo feminismo y difíciles
yo también diría para las ciencias contemporáneas, ¿cierto? Y por eso también hay un rechazo a entender lo LGBTIQ+, o un rechazo a entender la corporalidad de los pueblos indígenas, la manera como se representa en el mundo y también de las comunidades afro. Sigamos. Por eso utilizo no tranquila y por la fuerza. Esta cuarta ola, muchas epistemólogas del feminismo dicen que no existe, que no hay una cuarta ola. Yo quise colocarla porque a mí me queda muy difícil y a muchas mujeres les queda muy difícil narrar lo que está pasando en la contemporaneidad. No es fácil. Casi siempre mm, esas olas que les acabo de decir, esa manera de ver la historia se dice a posteriori. Yo sé qué pasó a posteriori y lo puedo nombrar. Como es el tiempo contemporáneo, tal vez no nos quede tan fácil, pero les puse algunos debates de los que son más contemporáneos del feminismo. Ahí ustedes están observando una foto de Orlan. Orlan es una mujer francesa. Tal vez dicen que es la Picasso contemporánea. Orlan ya ha venido 2 veces a Medellín, la ha traído la alcaldía de Medellín. La última vez fue para la Semana de la Juventud. Y traigo a Orlan porque Orlan, al igual que Brigitte Baptiste, sostienen que el cuerpo es el plano, es el lienzo que se quiere transformar como se observa la naturaleza también, que hay como esa diversidad. Entonces, Orlan, ustedes la pueden seguir en las líneas en las redes sociales y bueno, cuando ya van 2 veces que la traen a Medellín, es una mujer muy interesante, pues primero porque ha sido psicoanalizada durante toda su vida, porque su nombre Orlan es un nombre político que se da después de una lucha muy larga de ella por transformar cosas de sí misma y es una de esas mujeres que ha transformado el cuerpo para tratar de demostrar lo que está sucediendo en lo social. Eso ya Brigitte Baptiste lo hace con relación a la naturaleza y al medio ambiente. Beatriz Paul Preciado, que es una filósofa del género, ella hace un texto donde al tiempo que va transformando su cuerpo y lo va hormonizando, va escribiendo esa narrativa, cómo es ponerse hormonas, cómo es tratar de convertirse en otro ser diferente al que se nació, etcétera. Los invito a que miren la obra de ella, de Orlan, es una obra muy interesante, pero entonces les traigo como unas preocupaciones y unas ocupaciones del feminismo. Una primera ocupación, y es una tensión dentro del feminismo, no estoy diciendo que sea una cosa tranquila en el momento, es el derrocamiento definitivo de los géneros, es decir, hay personas feministas que consideran que los géneros hay que derrocarlos del todo, es decir, que no existan tanto hombres como mujeres, que eso ha sido digamos, una distracción para poder centrarnos en lo principal, que es intentar ser humanos. Ahí hay varias escuelas de pensamiento, como les digo, no es tranquilo, no todos y todas estamos de acuerdo, pero se los traigo porque es una de las cosas que está allí. Segundo, el derrocamiento definitivo de la familia y de la pareja como se concibe hoy. Esto no es una idea solamente del feminismo. Si ustedes revisan el texto de Federico Engels, que es un clásico de las ciencias sociales y económicas, la familia, la propiedad privada y el Estado, ahí ya Federico Engels y Marx en todos sus estudios habían hablado ya de una vez que era necesario para poder recomponer las sociedades, derrocar la familia clásica como la tenemos en nuestra cabeza y derrocar la pareja como la tenemos en nuestra cabeza. Esa es otra tensión y otras de las cosas que se están trabajando al día de hoy es, por ejemplo, el ciberfeminismo, los ecofeminismos. Ahí yo traigo un texto clásico de Guattari, que son las 3 ecologías, porque está entendiendo la ecología como la interrelación de lo humano con lo ambiental. Y eso da como resultado varios tipos de ecologías y él lo ha llamado las 3 ecologías. Y bueno, el feminismo ambientalista. Sigamos con la otra. Entonces, esto ha dado pie a que muchas personas consideren filósofos y filósofas
consideren que el feminismo es un tipo de filosofía. No todo el mundo está de acuerdo con eso, pero los que están de acuerdo han dicho que son las filosofías del género las que se han posicionado así. Y aquí pues voy poniendo también mis apreciaciones, y es que yo creo que un movimiento social, un tipo estético, un paradigma como es el feminismo, se centra en la discusión de si somos una filosofía o no, de si somos una ciencia o no. Eso debería ser discutido, pero no debería ser lo central. Porque a esa misma conclusión llegó el psicoanálisis. El psicoanálisis durante mucho tiempo le estuvo muy encasillado con una camisa de fuerza tratando de saber si era una ciencia o no. Para el final del tiempo, estoy diciendo décadas y décadas de producción de conocimiento, decir, no nos interesa ya saber si somos ciencia o no ciencia, porque lo que nos interesa es el impacto que tiene esto en lo social. Ya eso lo deciden los epistemólogos, si quieren darnos desde afuera el estatus de cientificidad o no, pero no es lo más importante. Creo que el feminismo tampoco debería de gastar todas sus fuerzas en eso. Puede pensárselo, puede armarlo, pero digamos hay unas cosas mucho más importantes contemporáneamente que esto. Pero ahí les dejo que hay personas que elevan estos discursos a las categorías de un tipo de filosofía. Sigamos. Entonces aquí, pues digamos pues no sé, les traigo una noción de feminismo y no traigo una autora que me diga esto es el feminismo, sino que es la producción de miles de mujeres con las que me he sentado a hablar, a tomarme un tinto, con hombres que también piensan el asunto, lo ven importante, pero pues realmente no son mis palabras, son las palabras de ancestras y de muchos tintos que me he tomado con personas donde entonces se esboza que el feminismo es una reivindicación del humanismo dentro de la cultura, la política, la salud, la economía y la familia. Esto implica que también es una forma de conciencia, una forma de espiritualidad, una forma antiespecista de ver el mundo, y por eso es que algunas personas también lo llaman filosofías del género. Ahora, si ustedes ven la primera definición, está centrada en el humanismo, y ya en esta segunda se habla del antiespecismo. Antiespecismo, ¿cómo nos acercamos al antiespecismo? Es que siempre nos han enseñado como si la especie humana fuera la superior dentro de la naturaleza, y aquí estamos hablando de una corriente que dice que no hay seres superiores dentro de la naturaleza, sino que hay diferentes especies dentro de la naturaleza y todas ellas tendrían que convivir. Entonces, por eso, ahora muchas mujeres dicen, yo soy feminista antiespecista, para que se vea cuál es la idea central que esa persona quiere trabajar en sus investigaciones o en las tareas que está adelantando. Pasemos. ¿Qué implicaciones tiene el feminismo entonces para el pensamiento sobre la vida de hoy? ¿Y por qué inicio por ahí? Porque el feminismo tiene debates de, por ejemplo, si el feminismo tiene un método propio dentro de la investigación. Pero desde mi perspectiva, digamos, el gran aporte del feminismo a la investigación está en el debate epistemológico, más que en si hay un método, unas estrategias y unas técnicas propias del feminismo, que me voy a referir a eso, pero sobre todo por eso traigo esto en principio. Entonces, es un discurso que se configura como una ética, una estética, una epistemología y una forma de cosmovisión también. Recordemos que formas de cosmovisión hay muchos, y que la que nosotros traemos, que es la occidental, es una de las formas de ver el mundo, pero no es la única, porque también hay personas en Oriente y porque también hay formas de representarse el mundo totalmente diferente. Pasemos. Ese discurso ha tenido varias, también otras vertientes, digamos que también se las traigo aquí por su nivel de complejidad. Esta es una línea de pensamiento que
digamos, se las quiero traer para que ustedes mismos la investiguen y la miren, que se representa mucho en una película muy interesante que es Yo disparé a Andy Warhol. Andy Warhol es uno de los artistas contemporáneos pues, más importantes y la película se llama así porque Valerie Solanas, esa mujer que ustedes ven ahí en su nombre, fue la persona que le disparó a Andy Warhol. Y ella tiene unas discusiones, digamos, que retan el pensamiento, así yo no esté de acuerdo con sus posiciones, retan muchísimo el pensamiento porque ella justifica por qué utilizó la fuerza disparándole a un artista tan potente como Andy Warhol y sostiene por qué el uso de la violencia, por ejemplo. Y quiero traer esto también porque dentro de la universidad, dentro de las luchas feministas y de género que se han dado dentro de la universidad, no es un misterio que se ha utilizado la fuerza dentro de la universidad para posicionar un tema. Cuando digo fuerza es poner un petardo, es una acción directa, lo que se llama una acción directa. Esas líneas del feminismo que piensan ese tipo de cosas vienen de la escuela de Valerie Solanas. Ella tiene un manifiesto que lo pueden bajar del muy fácil de internet que se llama Manifiesto SCUM, que SCUM traduce como basura, más o menos, y ella ahí hace una apología. Profesor, sabe que todo esto es teórico, todo esto que estamos hablando es teórico, pero ella en ese texto propone cómo hay que eliminar a todos los hombres del mundo. Yo, profe, pues de una vez le digo, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí eso me cuestiona muchísimo, principalmente porque yo he educado hombres e inmediatamente a una mujer que le dice, le voy a matar su cría, la mujer se pone, pues, o una mujer como yo. Es decir, cuando le dicen, hay que acabar a todos los hombres del mundo, entonces una también dice, a ver quién es el que se va a meter con mi cachorro, ¿cierto? Pero se los traigo porque es una mujer muy interesante. Ella fue prostituta, estuvo en las calles de Francia mucho tiempo, luego estudió psicología con su trabajo pago de la prostitución, luego se metió a trabajar con Andy Warhol, tuvo las diferencias que tuvo con Andy Warhol y finalmente ella es una de las pensadoras más clásicas cuando las mujeres piensan en armarse en armas, pero no todo el feminismo es así, ¿cierto? Le estoy hablando de escuelas de pensamiento, pero esa mujer vale la pena uno rastrearla porque de verdad que te trastoca la ética y te trastoca lo que tú pensarías que es el feminismo tranquilo, un ideal de mujer que no es cierto, o sea, dentro del feminismo no todo es así. Bueno, sigamos. Entonces, aquí está como ese aporte, un grupo de aporte del feminismo a la epistemología. Un grupo de investigadoras feministas han trabajado sobre todo este tema, no todas y a no todas les importa porque hay otras que están más paradas en cómo hago acciones sociales, acciones directas, etcétera, etcétera, pero un grupo de epistemólogas feministas sí. Entonces, este grupo dice un posicionamiento epistemológico en el quehacer investigativo que supone una decisión teórica, una decisión metodológica y una decisión política. Esto lo dice Falconi. Y el acontecimiento científico es una forma particular de conocimiento que expresa una de las múltiples maneras a través de los cuales los seres humanos aprendemos. Entonces, el debate y central, pasemos a la próxima, Angie, es cómo aprenden los seres humanos sobre el mundo. Ahí está como lo principal, cómo aprendemos, y ahí es donde ellas dicen, en la manera cómo aprendemos es lo primero que hay que trabajar. Entonces, ellas dicen, la epistemología feminista es la rama de la epistemología que investiga la influencia de las concepciones, normas de género socialmente construidas y los intereses y experiencias del género en la forma como se produce el conocimiento en la actualidad. Esto surge en los años 70 y Falconi, citando a Blasquez, dice que refleja las perspectivas particulares de la persona que genera conocimiento, mostrando cómo es que el género sitúa a las personas que conocen. O sea, para las investigadoras feministas es muy importante el sujeto del investigador.
la subjetividad del investigador, cómo se configura él como humano y como persona, porque eso es lo que sostiene el feminismo, es lo que nos va a dar los resultados como dan en una investigación, porque es el cerebro de ese investigador o investigadora el que produce ese dato. Sigamos. Aquí se me olvidaba decir, estas fotos y las imágenes, la mayoría son de Mercedes Baró. Está, estos son los mundos imposibles de, de Scheleber. Ay, se me fue, sí, creo que es así. Pero la alegoría que quiero hacer aquí es cómo estas personas, tanto Mercedes, Milagros Baró y este artista nos traen una forma de ver el mundo totalmente trastocada que a veces nos da mucha dificultad. Entonces se llaman mundos imposibles porque son pintadas, son representaciones no posibles de la vida como la concebimos hoy. Al intentar entonces responder a la pregunta de si existe un método distintivo de investigación feminista, es decir, hay un método que se aparta de los métodos de la salud pública, de los métodos de la epidemiología, de los métodos de las ciencias sociales, algunas escuelas concluyen que no se puede hablar de un método distintivo o unas técnicas distintivas, pero reconocen que las propuestas surgidas desde el pensamiento han exigido usos renovados de las técnicas. Es decir, después de que yo sé qué es el feminismo, ya voy a utilizar una técnica en investigación como la fotovoz, pero entonces yo hago esa fotovoz en su contenido de manera diferente. Si yo me acerco al feminismo y yo voy a interpretar una tabla 2x2, esa interpretación que yo hago de esa tabla 2x2 tal vez es diferente a si yo no me hubiese acercado por el feminismo, porque a usted la ciencia le dice entre por el denominador para usted poder comprender qué es lo que está haciendo, pero las mujeres feministas dicen, a ver, si yo no entro por el denominador, sino que inicio por el numerador y entiendo la tabla totalmente diferente y no interpreto lo que está por debajo, sino lo que está por encima o lo que está en las márgenes. Ese tipo de discusiones que tiene el investigador o la investigadora es el aporte principal que se le da desde la epistemología a la investigación feminista. En otras palabras, las técnicas para observar, interrogar, extraer información de fuentes secundarias o examinar vestigios del pasado son las mismas que las de las ciencias sociales o de las ciencias de la salud, mas lo que cambia es la perspectiva con la cual se aborda el proceso de generación de información. Sin embargo, cabe anotar que no hay un consenso frente a esto. ¿Por qué? Una profesora, por ejemplo, Ángela Botero de esta universidad, ella en su trabajo de doctorado hizo una autoetnografía feminista y ella ahí da unos rastros generales de cómo es diferente hacer una etnografía común a una autoetnografía feminista. Pero yo no me voy a detener en eso porque es una filigrana muy grande. Invito a que se lean la tesis de la profesora y ustedes, yo, como les estoy mostrando, digo, hasta ahora es posible decir que no hay un método separado de, pero ustedes pueden leer diferentes textos y decir, a ver, si hay diferencias, ¿cierto? En el método, no estoy diciendo en la parte epistemológica totalmente, en el sujeto investigador totalmente, pero ya ustedes podrán sacar como esas conclusiones. Ahí, bueno, voy a acelerar, ya se acabó el tiempo. Sobre la discusión de la objetividad, es otro de los aportes. La investigación feminista ha demostrado la imposibilidad de la llamada objetividad desde la noción construida de la ciencia occidental. No solamente porque no existe un objeto de conocimiento por fuera del investigador, yo estoy de acuerdo con eso, y ya vamos a saltar ahí. Entonces, no, esta frasecita de Dana Haraway que nos dice, la objetividad feminista significa sencillamente conocimientos situados, pero no es una objetividad como la conocemos, es un conocimiento situado históricamente, políticamente, matemáticamente situado, pero no hay otro diferente a este. Pero aquí, esta diapositiva que viene es para decir cómo las ciencias vamos llegando casi a la misma conclusión, independiente de donde se mire. Pasemos a la próxima, Angie. Esto
es uno de los textos, digamos, que a mí más me ha ayudado a comprender el mundo, que es de neurociencias y es de Rodolfo Ginás, en un clásico texto que él tiene sobre el mito del yo, que para mí es un texto que si uno quiere ver el mundo de manera diferente, debe de leerlo. Pero esta frase la dice él, y cuando lo trajeron la última vez aquí a la Facultad de Medicina, fue una cosa increíble también ver la manera como él ve el mundo, porque entonces en neurociencias él dice, el cerebro es una entidad muy diferente de las del resto del universo. Es una forma diferente de expresarlo todo, el cerebro humano. La actividad cerebral es una metáfora para todo lo demás. Somos básicamente máquinas de soñar que construyen modelos virtuales del mundo real. Esto lo escribe él en el 2003 y yo quiero resaltar es esto que está aquí abajo. O sea, Rodolfo Ginás, después de todo el conocimiento del cerebro que él ha tenido durante los últimos años, de haber creado el magnetoencefalógrafo, que fue su último invento, que fue el que nos trajo acá a la Facultad de Medicina hace como 3 años, creo. Em, Él dice, el cerebro lo que hace son proyecciones y modelaciones de una realidad que va convirtiéndose en algo virtual. Lo que él está diciendo es que nada está por fuera del sujeto y que ese sujeto es el que va construyendo modelaciones y por eso es tan difícil saber quién tiene la verdad. Es muy difícil. La gente intenta saber con las teorías de la posverdad qué es verdad. Y eso es tan importante en el tema del feminismo y de las violencias basadas en género, porque establecer la verdad sigue siendo difícil a pesar de que nosotros hemos luchado por unas formas de decir verdad, pero usted confronta, por ejemplo, estamos en la universidad, un profesor que dice yo no la abusé o yo no la acosé y la persona dice tú sí me acosaste. Y lo más grave es que cerebralmente esos dos sujetos pueden sentir que no están mintiendo, que no están mintiendo. Y eso es lo complejo de la justicia feminista también y de la justicia en general. Por eso traje este texto de Gina, sigamos. También hace aportes sobre la discusión de sujeto-objeto. Desde las teorías feministas se plantea un concepto alternativo de sujeto, sujeto en posicionalidad, sujeto que viene a partir de la ubicación donde él se hace, eso es Corosio, y esa imagen de Baró muestra unas gafas y eso depende de qué gafas están mirando los ojos. Sigamos a la que sigue. Toda la discusión sobre la razón es otra de las apuestas feministas, no me voy a detener porque ya se me está acabando el tiempo, pero es que me faltan las diapositivas. Entonces, y quiero llegar a la discusión en la ética. Entonces, ahí lo más importante es toda la discusión sobre intuición, razón. Y ellas retoman los conocimientos de Kant sobre los preconceptos para demostrar cómo las matemáticas también son un tipo de conocimiento preintuicional, por así decirlo. Entonces, por eso ellas meten toda la discusión de la intuición allí. Sigamos en la próxima. La autonomía, esto ha sido un cambio paradigmático, sobre todo para las ciencias de la salud, es decir, que una mujer separe, hay en la autonomía como derecho y como valor dentro de la investigación y toda una cosa muy valiosa, pero que una mujer ahora contemporáneamente sea capaz de parársele a una obstetra y decirle yo no voy a tener el hijo como usted me está diciendo que lo debe de tener. Eso ha moldeado todo lo que conocemos hoy, por ejemplo, en la obstetricia. Y son las mujeres, sobre todo con los estudios de partería, las que dicen si usted. Estuvimos en el Consejo de Seguridad Pública para las mujeres hace 15 días con el tema de violencia obstétrica y las mujeres diciéndoles, si usted
no me pone dos lazos en ese consultorio como usted lo tiene para que yo tenga a mi bebé sentada y de lazos, yo no me dejo atender por usted. Pues si a mí eso no me importa, igual yo puedo acudir a una partera mía. O sea, hay un desafío de las ciencias como las conocemos hoy por parte de estas mujeres que usted dice, eso interpela la autonomía del paciente. Luego también la noción de poder, cuando las feministas dicen lo personal es político, hasta ese momento nadie creía que lo personal era político, ¿cierto? Y también y viceversa. Pero cuando usted a alguien le dice, por ejemplo, o usted sabe que alguien es mal padre, mal esposo, pero después intenta ser buen presidente o buena decana, entonces las feministas dicen, a ver, un momentico, o sea, ¿cómo así que usted en la casa hace de todo y después viene a su puesto de trabajo y usted habla de unos valores? Ellas interpelan eso totalmente y es muy riesgoso. Yo no digo que no. Abrir estas fisuras en la sociedad, uno a veces creería, ¿para qué abrimos estas fisuras en la sociedad? Pero las feministas dicen, abramos esa fisura porque nadie quiere hablar de eso. Sigamos en la próxima. La superación de la invisibilidad analítica, también, sigamos, y lo que se conoce hoy como injusticia también. Hay fenómenos de la salud pública o de la epidemiología que no necesitan ser investigados, eso lo dice la universidad. En esta facultad se le ha dicho a estudiantes que, profe, yo quiero investigar sobre acceso a los servicios de salud de la comunidad LGBTIQ+, y le han dicho directamente a los estudiantes, ¿para qué usted estudia eso? Eso no es un fenómeno para estudiar dentro de la salud pública. Y entonces usted dice, o sea, el acceso a los servicios de cierta población, ¿cómo no va a ser objeto de la salud pública, de la administración, de los gerentes de sistemas de información? Pero bueno, eso es lo que se llama invisibilidad e injusticia epistemológica también. Sigamos. Aquí una de las neurocientíficas que más ha revisitado las muestras con las que se hacen los estudios en neurología y en diferentes neurociencias puso esta frase que me llama mucho la atención, cuando se buscan las muestras. Yo con esto no estoy queriendo decir que a las mujeres hay que meterlas en los análisis de todos, no, porque sabemos que la historia natural de la enfermedad es importante y hay cosas que, enfermedades huérfanas, que solamente se estudian en X o Y poblaciones. Pero ella dice que hay un rasgo general en las muestras, sobre todo en las cognitivas, que son, se busca hombre blanco soltero para investigación biomédica. Y eso es lo que ella están interpelando. Y enseguida vamos a ver una de las principales investigaciones en ética, sigamos, que se hicieron todas con hombres. Aquí quería llegar. Este es uno de los aportes. Este es uno de los aportes a la ética, en la investigación, digamos, que se ha hecho desde el feminismo. Colbert es uno de los autores que todos y todas trabajamos y nos enseñan en psicología para entender cómo se construye la moralidad y tal vez cómo se construye la ética en un sujeto. Colbert habla de unos estadios del desarrollo moral y Colbert en el 76, en su estudio, coge la muestra con 84 niños, todos varones. Plantea una evolución que va desde la obediencia, el temor al castigo, desde la primera etapa hasta las últimas etapas. Bueno, ahí podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, si la ética y la moral, si se adquieren por etapas o no se adquiere por etapas. Aquí lo que quiero traer es a Colbert, la investigación que él hizo. Y él concluye, él señala que rara vez las mujeres pasan a la tercera etapa y esto es considerado una deficiencia en el desarrollo moral característico de las niñas. Las únicas mujeres que alcanzaron un sexto nivel de adquisición de moralidad fueron las que estudiaron, las mujeres que estudiaron, dice Colbert. Pasemos a la otra. Entonces, eso fue en el 76. Esta me quedó muy oscura. En el 85, Carol Gilligan interpela la teoría de Colbert, que todos habíamos estudiado con la teoría de Colbert, los psicólogos, y hace un estudio, pero con mujeres, todas mujeres, e intenta mirar los hallazgos de Colbert sobre moral
contra los de las mujeres y se da cuenta que, bueno, la investigación de Colbert tiene varios vicios, pero entre ellas, la conclusión de ellas es que las mujeres, estamos hablando de los 80, esto ya fue rebatido, pero voy a decir lo que dijo Gillian en los 80. Dice, las mujeres tienen una ética más centrada en el cuidado. Pero pone en discusión una cosa muy interesante. Entonces, ¿es ética de la justicia, como sería la de los hombres, o es ética del cuidado, como la que pondría Gillian a debatir? Ya contemporáneamente, esa teoría de Gillian está totalmente rebatida porque no todas las mujeres están centradas en el cuidado, porque no todas las mujeres cuidan, porque no a todas les interesa, pero sí quedó esa fisura del tema del cuidado en lo social. Eso sí quedó. ¿Por qué? Porque contemporáneamente, y los invito a que vean los estudios de Cecilia López, que es la que más está tratando el tema del cuidado en el país, en su centro de pensamiento, que es el CISOE, y ella lo que está intentando hacer es cómo el cuidado, cuánto del cuidado le aporta al Producto Interno Bruto del país, para poder cuantificar en plata cuánto vale el cuidado y decir, vea, el cuidado que proveyó este hombre a este señor que estaba enfermo, eso valió en dólares tanto. Por lo tanto, eso se le tiene que retribuir a ese sujeto que ayudó a cuidar al papá los últimos años. Es decir, lo que quedó de las investigaciones de Gillian fue el cuidado, pero ya no como ella lo intentó mirar. Pero la ética del cuidado representó un cambio en el paradigma hasta entonces, porque solo, dice Corosio, solo se escuchaba la voz masculina, sigamos. Entonces aquí es cuando el cuidado se propone como responsabilidad social y no como mera elección individual, es decir, yo cuido porque quiero, no, es como toda la sociedad se dedica específicamente a cuidar y el interés por el cuidado de los otros transformados en valores universales y por tanto esperables y deseables en el comportamiento de ambos géneros. Lo que queda es la noción de cuidado contemporánea del rifirrafe que hubo entre Colbert y Gillian, sigamos. En este sentido, pues a mí esta definición de ética feminista todavía no me cuadra mucho porque la traje, porque Graciela Hierro la trabajó mucho y bueno, ella dice, la tarea de una ética feminista está en la de alcanzar una moralidad centrada en la propia sensibilidad hacia los intereses personales y en relación con los intereses sociales, en un contexto social e histórico. Se trata de partir de la experiencia, esto me gusta, que ella mete la noción de experiencia tal y como la trae la fenomenología de Husserl y modela la experiencia desde la ética. Desde la experiencia modela la ética. Y en un juego entre realidad y trascendencia, que es otra de las cosas. Ahorita en la encuesta de salud mental, una de las cosas que yo estoy posicionando más en el equipo es que la trascendencia, la estética y la espiritualidad están por fuera de la salud mental y teóricas como estas son las que la traen nuevamente. Pasemos a la siguiente. Entonces yo aquí traigo ya como unas últimas cositas sobre bioética feminista en la epidemiología y la salud pública. Esta frase de Héctor Abad, yo creo que esta frase de Héctor Abad no se ha estudiado en toda su dimensión y en toda su profundidad. Yo sé que todos los que dictamos seminario de Héctor Abad la hemos dicho y todo eso, pero yo creo que tiene una potencia que todavía nosotros no la dimensionamos. Héctor Abad decía, la salud pública es una ética social, ¿sí? Eso implica, pues, entre otras cosas, para la epidemiología y para la salud pública, no deshumanizar la ética. Y aquí esto todavía no existe, pero yo hablo de una epidemiología feminista, eso pues está como en construcción, pero esa epidemiología, si pudiera concretarse en el plano de los estudios, lo que interpela es lo que me enseñaron a mí como epidemióloga, que es la neutralidad y la objetividad en los estudios
y las formas como se lee, se pregunta, se escucha, se observa y se interpreta la realidad epidemiológica con el razonamiento epidemiológico como me lo enseñaron a mí aquí en la facultad. Sigamos. Entonces yo aquí abajito, eso es tomo de las metas del actual Plan Decenal de Salud Pública y le traigo temas, son temas que ocupan la ética feminista en investigación hoy, para que vean ese gran entramado de por qué hablar de ética feminista en la investigación. Interesa la prevención de la violencia obstétrica, la salud sexual y reproductiva, la sexualidad, el cuidado del aborto, los cánceres en relación, por ejemplo, al PVH, la vacunación, que hay un gran debate frente a la vacunación por PVH, la citología, la salud de las personas LGBTI, la situación de salud de las personas trans, la explotación sexual comercial infantil, las cirugías estéticas, la mortalidad materna. En estos momentos, Víctor Estefan y yo estamos terminando un artículo de revista científica de su tesis, de su trabajo de maestría, donde estamos relacionando la mortalidad materna con el feminicidio y estamos diciendo que el propulsor de esa muerte de esa mujer que estaba embarazada fue precisamente, fue precisamente el embarazo, porque todos son, lo que estamos rastreando son mujeres muertas a manos de su pareja o su expareja. Eso, pues nosotros no tenemos evidencia en términos de datos, pero lo que sí tenemos es una relación teórica, porque siempre se había dicho que el embarazo protegía a una mujer de la violencia, y lo que nosotros estamos viendo es lo contrario, cómo haber quedado en embarazo propulsa la agresión sobre ella, promueve la agresión sobre ella. Bueno, después les mostraremos si algún día nos lo aprueban y si no, también pues se los mostramos. Sigamos. Entonces aquí para cerrar, yo les traigo una frase de Saúl Franco, pues que todos hemos escuchado a Saúl Franco, ¿cierto? Y él dice lo siguiente: la historia de la salud pública es una historia intensamente masculina. Tengo la impresión de que el futuro de la salud pública va a pasar por la feminización y la presencia por lo femenino, no como objeto de saber solamente, sino que vamos a tener que darle un espacio mayor a esa presencia en la captación, de la sensación, de la racionalidad de la gerencia femenina. Creo que esto va a transformar fundamentalmente el futuro de la salud pública, y eso lo dijo en un texto de 1993 en un artículo de la revista de esta facultad. Sigamos. Ya, eso era esta es una frase muy bonita de Strisser sobre qué es la ética. Gracias, ahora sí conversemos porque yo sí quiero conversar. Hola, ay sí. Mm, Nancy, gracias por compartirnos pues estas reflexiones que has hecho y estos estudios en los que te has metido en relación con el feminismo. Nancy, pero en esa historia yo no veo, creo que hay una injusticia epistémica. América Latina, Colombia, no sé, María Cano, Débora Arango, la propia Sor Juana Inés de la Cruz, no mencionaste dónde había nacido, aún en esa época. Entonces, ahí siento que hay una gran injusticia, si se quiere, epistémica, que también se reproduce en los discursos feministas. No, bueno, lo dejo así. ¿Vos qué pensás? Sí, sí, si tú ves casi que todo lo que nos trajiste es de otras latitudes, poco cercanas a las nuestras, ¿cierto? Claro, obtuvimos el voto en los años 60, pero todas las luchas detrás de eso, ¿cierto? Que lideraron mujeres como, por ejemplo, vuelvo a señalar este ícono que es María Cano. Bueno, no sé si tenés algo que decir, pero me llamó la atención eso como en la historia
general que no, bueno, es en ese recorrido que nos compartiste. Ay, Angie, a usted le va a tocar pasear. Sí, ¿qué haré? No, el profe no tiene, no pidió la palabra. Ah, no, que no pidió la palabra. O sí pidió. Ya. Bueno, no, yo sí mencioné a las feministas de la Via Yala, sí las mencioné, pero también es que Corosio, Blázquez, o sea, no son europeas, pues precisamente, pero, y bueno, también dije que el Black Feminist o el feminismo negro fueron las constructoras de la tercera ola. Eso te iba a decir, pues ya hablé pues como de las feministas de la Via Yala, que son todas las feministas del sur. Y si bien Crenshaw, norteamericana, que hace su teoría con la Ford, con la empresa Ford de automóviles para hablar de interseccionalidad, y ella nace en Norteamérica, todas pues sabemos que la teoría de la interseccionalidad, como ella la propone, viene específicamente, pues si bien es ella la que habla, es de pensadoras africanas. O sea, esa teoría de la interseccionalidad, Crenshaw no se la fue pensando solamente desde las norteamericanas. Ahí hubo un aporte, quizás no lo dije así pues como tan significativo, pero de las mujeres que estuvieron liderando en las Panteras Negras también, porque ella sola no saca esa teoría. Eh, y bueno, yo creo que sí puede hacer falta pues como más referencias, yo no diría latinoamericanas, porque bueno, cité autoras argentinas, pero tal vez sí muchas mujeres que en Colombia, más específicamente en Colombia, tienen unas producciones gigantescas, pero bueno, digamos que también es muy corto el tiempo y se intentó pues como en rastros de la historia. Pero ya que tú dices eso, sí creo yo que el revolcón más grande que sufrió el feminismo siempre viene desde adentro. Paradójicamente no es un movimiento que desde afuera puedan moverlo mucho, pero desde adentro sí, cuando, por ejemplo, las mujeres afro, cuando las mujeres indígenas levantan la mano, siempre se vuelca, hay un cambio muy paradigmático dentro del feminismo. Sin ellas, o sea, hubiera sido muy, y sin las comunidades LGBTIQ+, creo que también han interpelado. Y también creo que cuando los hombres han hablado de nuevas masculinidades, masculinidades no hegemónicas, cuando los hombres han hablado de masculinidades sensibles o hipersensibles, bueno, los han llamado de muchas diferencias, ya hacen un revolcón interno dentro del feminismo bastante grande. Ahora también, pues una de las cosas que no está trabajada allí, pero que salió en estos días un estudio súper interesante también, es sobre el tema de las discapacidades y el feminismo y las violencias, que también es un campo que aunque se ha estudiado no ha sido objeto principal, porque claro, dentro de los mismos movimientos, ¿esto por qué suena tanto? Dentro de los mismos movimientos también se hacen sus propias interpelaciones. Esto, el movimiento al interior no es tan tranquilo como usted le dicen las feministas y usted pensaría que son monolíticas y que son las mismas y que todas piensan como exactamente los mismos. Y eso no es así. Hay muchas corrientes, muchos pensamientos, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero lo que sí he sentido yo y sí ha ganado el feminismo es intentar que las principales desavenencias internas dentro del movimiento, ojalá se den al interior para que cuando salgan afuera salgan de manera diferente, porque realmente se dice las feministas y las feministas vienen siendo dos o tres en cada espacio,
pero no son 1000 o 2000 o 3000, o si no, mire este espacio, no es nosotras nos reímos mucho, es que se reunieron las feministas y usted a ver, y son 10 personas preocupadas por un tema. Es una realidad del movimiento. Pero claro, como es tan constante, es uno de los movimientos más constantes, le aporta a tipos de discusiones contemporáneas muy importantes. Hay un texto muy bello, todas deberíamos ser femeninas, todos, dice ella, ¿cierto, Jenny? Todos deberíamos, de Shimamanda, todos deberíamos ser feministas, pero en realidad no todo el mundo es feminista. No voy a decir por qué, pero también yo dije, el feminismo es un tipo de conciencia también y no todos tenemos que hacer un despertar de conciencia de la misma manera, de la misma forma, con los mismos, no siempre. Gracias. Agradezco a la profesora Nancy por su presentación. Solo quiero hacer comentarios más que cuestionamientos a la invitada. Es el tema de la ética feminista y creo que al interior también hay unas disputas éticas al interior del feminismo que van en relación con lo que comprendemos por justicia. Porque entonces hay una ola del feminismo, o como inicialmente se concibió el feminismo en una lucha contra el patriarcado, que para algunas mujeres representa una de sus luchas, pero no es la única ni la primera lucha. Entonces, por ejemplo, para el caso de las mujeres negras o afrocolombianas o afrodescendientes, además del patriarcado, hay una lucha contra el racismo estructural. Hay una lucha, una disputa por la categoría de ser ubicadas como mujeres, de ser reconocidas como mujeres. Entonces, hubo una línea del feminismo que no podía leer eso en su inicio, por los orígenes, porque eran mujeres blancas, de clase media, media alta, que su preocupación estaba centrada en los roles de género y básicamente en la igualdad de oportunidades para salir a trabajar como los hombres, pero no tenían que preocuparse por ser reconocidas en su categoría de mujeres. Entonces estaban las mujeres afrodescendientes que lo primero que tenían que intentar demostrar era que eran mujeres y luego venían las otras luchas. Y por eso la interseccionalidad para el caso de las mujeres racializadas, que ahí están las afrodescendientes, las mujeres indígenas, las latinas, digamos que cobra sentido. El feminismo se ha apropiado de esta categoría de interseccionalidad, al igual que las ciencias sociales, pero me parece que la han vuelto como muy funcional, está como instrumentalizándose un poco, y la interseccionalidad ofrece más que un mapa, que una imagen de los entrecruzamientos diferenciales que tiene una mujer, por ejemplo, en este caso. Entonces yo creo que el feminismo en cuanto a lo ético todavía tiene unos asuntos en disputa a nivel interno que tiene que seguir trabajando. Lo que decía la profe Mónica al principio sobre las injusticias epistémicas que hacen parte de la discusión sobre lo ético es cierto, porque finalmente en la academia, por ejemplo, lo que no se nombra no existe. Entonces, sería interesante ver cuando hay presentaciones sobre el feminismo, los aportes, por ejemplo, que las mujeres afrodescendientes han hecho con nombres, porque uno reconoce el Black Feminist ha estado allí presente, o el feminismo negro, pero ¿quién es? Entonces está Audre Lorde, está Angela Davis, está la que me encanta, Bell Hoods, y muchas otras. Pero acá en Colombia también hay mujeres que llevan la bandera feminista, que han puesto palabras sobre eso, como la profesora Mara Viveros de la Universidad Nacional, Mara Viveros,
tenemos, bueno, y en América Latina, que hay una autora que ella cita mucho, que es brasilera, eh, que ayuda también a poner en escena esos nombres y que la gente empiece a tener conciencia de que también han aportado, porque a mí me da la impresión que este también es un asunto ético, que esa producción académica que ha tenido la mujer afrodescendiente dentro del feminismo a veces es menoscabada e invisibilizada. Por ejemplo, esta categoría de sororidad que la proponen las mujeres afrodescendientes, la retoma el feminismo en general, pero no se les reconoce. Y aquí, ¿por qué pido que se reconozca? Porque eso sería lo ético. Porque a la mujer afrodescendiente no se le ha conocido su calidad intelectual. La tiene que demostrar siempre. Y se ha apropiado de alguna manera el feminismo blanco de su producción y no se le reconoce, y esas son situaciones éticas que todavía se tienen que seguir revisando al interior de los diferentes feminismos. Solo para que comentes lo de lo que te propone Jennifer. Pero quería como hacerte una pregunta, vos que le has pensado pues tanto a esto, más voy a llamar así concreta, y es, se podría pensar desde la, digamos que, ¿qué aportes desde las éticas o las éticas feministas, porque yo creo que pareciera que no es una sola, a la protección de quienes participan en las investigaciones? No sé si hay algo que se pueda como pensar en lo concreto. Y cuando hablo de participantes, pues no me estoy refiriendo, voy a decirlo así, solamente a quienes van a entregar su experiencia en la investigación, sino también a aquellos investigadores e investigadoras que van a interactuar con la experiencia del otro, ¿cierto? Si hay ahí como aportes que uno pudiese pensar en términos de esa protección de estos involucrados e involucradas en las investigaciones en salud pública. No sé si soy, bueno, si no fui clara, te repito ahorita, listo. Bueno, Jenny, pues hace como una disertación de varias cosas, no puedo referirme a todas, pero estoy de acuerdo con lo que ella plantea. Solamente una contribución, y es que yo no creo que uno pueda desligar patriarcado de raza, creería yo. Yo, cuando uno como que lee históricamente de dónde nace la palabra patriarcado, uno de los textos que sale primero es el clásico de Federico Engels, que le cité. Y ahí, para él, utilizar esa palabra patriarcado comienza a hacer una descripción de las tribus y de las hordas que él tuvo bajo su observación. Y él incluso en ese mismo texto dice, ¿quién es el patriarca? Hombre blanco, siempre. Joven, ¿cierto? Así como las muestras biomédicas que les mostraba ahorita. Entonces, como que desde ese mismo texto que es inaugural, sí hubo otras historiadoras feministas que lo tocaron, pero digamos, ahí también es súper interesante cuando él habla del derecho femenino y hace un corte y dice, ¿cuándo fue que las mujeres se dejaron quitar ese poder histórico que tenían? O sea, fue una jugada magistral y no supieron cuándo, tenían todo el poder del mundo y de un momento a otro se lo dejaron arrebatar, pues en siglos de destrucción de ese ser femenino que pasó por siglos. Entonces yo no sé, como que desde los inicios yo siento que la raza, la racialización está presente cuando usted intenta saber qué es el patriarcado, porque siempre es un hombre y blanco. Bueno, y ya le contexto también un poquitico a la profe Mónica. Profe, mire, yo no les en estos momentos citar a autoras que hayan trabajado ese tema, pero sí las hay. ¿Por qué?
porque una preocupación del feminismo es la salud de la feminista. Y algunas de esas autoras han tratado de relacionar cánceres, por ejemplo, problemas de salud y problemas de salud mental con la lucha feminista. Entonces, o con cualquier otro tipo de lucha. Quien tenga una lucha en el cuerpo, por los niños, por las niñas, por Gaza, por lo que sea, y tenga un dolor sobre el mundo, ¿qué puede hacer ese sujeto para cuidar su salud? ¿Cierto? Para que no muera en ese intento, que para mí eso sería una de las protecciones del investigador. Fuera de eso, profe, que usted sabe que nosotros no hemos podido cristalizar dentro de esta facultad una estrategia que proteja física, pues de que no muera en el terreno, en el campo a los investigadores. Yo sé que se han hecho esos esfuerzos, la estrategia de acción sin daño, exacto, ya no existe. Por eso digo, se han hecho intentos dentro de la facultad, pero esos intentos no se han podido cristalizar, a pesar de que yo estoy terminando un trabajo de grado de un estudiante de maestría y yo digo, esto es un exabrupto que un ser humano vaya a recoger información al campo así. Bueno, en fin, no voy a decirlo más, pero la facultad lo ha intentado hacer, las feministas lo han intentado pensar y hay producciones frente a eso, pero pueden haber aportes mucho más sustanciales porque todos los que hacemos investigación sabemos el costo mental que tiene hacer una investigación. De hecho, hubo dos investigaciones con dos poblaciones en lo personal que yo dije, esto definitivamente me reta como humano. Uno fue trabajar con habitantes de calle y con niños en situación de calle, y lo otro fue trabajar con comunidades afro que me lanzaron esa pregunta de, ¿usted qué está haciendo aquí investigando esto? ¿Cierto? ¿Usted cómo se protege de eso que está trabajando? ¿O cómo eso que usted está trabajando se protege de usted? También es como en ambas vías. Yo no le podría en estos momentos decir qué autores, qué trabajos de grado se ha hecho sobre ese tema, pero sí se ha trabajado muchísimo. Fuera de una frase que me resuena mucho en las investigadoras, que se me olvida quién dijo esa frase, pero es muy potente cuando dice, revolución que no me permita bailar no es mi revolución. Y ahí lo que está tratando de plantear es cómo si una investigación te trae tristeza, si una investigación no te permite bailar y disfrutar, interpela esa investigación que estás haciendo porque algo está pasando también en ti y con las personas que estás trabajando. Eso pues por ahora sería lo único, profe, que podría como responderle. La profe Jenny. Yo sé. Yo estoy de acuerdo con el comentario de la profe Nancy sobre el patriarcado, que de hecho me he hecho muchas veces la pregunta, pero en el marco de lo que llaman feminismo negro, que algunas veces no se ubican como feminismo, sino más como mujerismo, más desde América Latina. Entonces, intentaba comprender por qué separamos el racismo del patriarcado, ¿cierto? Porque son dos estructuras de poder, ¿cierto? Que posiblemente tienen su origen en el patriarcado, que es como la categoría macro, así lo entiendo yo para poder comprender todas las interseccionalidades que me habitan, pero el patriarcado se nombra en razón a esos roles de género, pero hay que nombrar también el racismo como una estructura que está presente de manera histórica y sistemática y que además es una categoría social que es construida por el patriarcado, al igual que el capitalismo. El capitalismo no nace solo, el capitalismo tiene su asiento en el patriarcado, pero hay que nombrarlo por las implicaciones económicas que tiene.
Y en el caso del racismo es por las implicaciones que tiene sobre los cuerpos racializados. Entonces, por esa razón lo separo, teniendo claro que el patriarcado es la gran categoría. Bueno, no. Si no hay más preguntas entonces o observaciones, comentarios, disertaciones en el chat de aquí en el auditorio, pues le Ah, yo, agradezco. Sí profe. hay. Sí, yo. Adelante, 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 Laura. Perdón. Ay, muchas Qué gracias. pena. Laura, antes estaba Bueno, sí, solicitando la señora, claro palabra que sí. Laura Franco y ya te damos a ti la... Perfecto, sí. No, muchas gracias. Bueno, buenos días para todas y todos los que están allí y pues agradeciendo muchísimo también esta posibilidad de sentarnos a conversar algo que sigue generando tanta resistencia en los entornos académicos y es precisamente la incorporación de la mirada feminista en los procesos de investigación y cómo de alguna manera ahí se sigue visibilizando los sesgos de género y cómo siguen afectando también directa o indirectamente no solo a las investigadoras, sino a los mismos procesos de investigación. Y es también a la luz de la objetividad y sobre cómo se ha instalado la objetividad en los términos de investigación, la objetividad y el rigor académico. Creo que allí también hay como una carga estereotipada alrededor de lo que es esa mirada feminista de los fenómenos sociales, que finalmente ha sido como el surgimiento precisamente de la comprensión encarnada de todo eso que nos atraviesa, por ejemplo, como lo menciona Jenny, y creo que eso es algo que también se debe seguir no solo discutiendo, sino desde qué punto pedagógico, pues de alguna manera con estos encuentros y con otros encuentros lo vamos rebatiendo y debatiendo. Pero yo lo centro sobre todo en ese proceso o en esa forma de objetividad que está instalada en esas narrativas desde la investigación, desde los entornos académicos, que parece que eximiera la comprensión encarnada de las realidades sociales de las personas solamente con ese sesgo de género, porque se está dando una mirada desde los feminismos. Entonces creo que eso también pues como un punto importante a rebatir y a debatir en estos entornos, que creo sigue patriarcalizando muchísimo esa mirada objetiva y pareciera que la subjetividad fuera una carga o fuera un asunto mitológico o un asunto cargado de estrellitas y brillitos con el que definitivamente no se pudiera entrar a conversar con el rigor que incluye la investigación y con el rigor que también le trabajamos desde la mirada feminista a todos los procesos de investigación, porque creo que también se toma como que estas apuestas teóricas, éticas y políticas no tuvieran la seriedad sobre la que se está montando también ese entorno patriarcal de la investigación. Entonces creo que también podría ser una forma de traer otras discusiones alrededor de los sesgos de género y los sesgos de género en salud y en salud pública, cómo de alguna manera también inciden en esos procesos de investigación y en la producción que se hace a partir de ello. Entonces, como sumándome un poquito a la última intervención de la profe Mónica y lo que planteaba Nancy, y es como una crítica muy personal, pero que también encuentro como en un entorno colectivo, ¿cierto? Yo me cuestiono algunos otros procesos investigativos que han sido muy fuertes. Pongo el ejemplo de la comisión, de la investigación de la Comisión de la Verdad, y es qué mirada hacemos, por ejemplo, desde la parte de la salud y el daño que generó en la salud mental de los y las investigadores que participaron en este proceso. Pero entonces también eso cómo lo extrapolamos a investigaciones que tienen ese enfoque feminista para comprender, por ejemplo, fenómenos como, no sé, las injusticias epistémicas y puesto sobre este asunto específico el daño que hay sobre las y los investigadores que desean trabajar en este punto. Entonces creo que sería muy bueno cuestionar qué es eso de la objetividad, cómo es que esa objetividad finalmente se instala como una categoría que tiene que estar separada de cualquier cosa y cómo la subjetividad parece que se tiene que guardar a veces en una cajita súper cuidada porque esa subjetividad parece que no debiera acompañar ningún proceso investigativo.
Hay una autora que trabaja sobre todo sobre, precisamente sobre subjetividades en la investigación y es de apellido Charmas, creo que es, y precisamente plantea eso, cómo no puedo separar esa experiencia que me atraviesa a mí, esa experiencia encarnada también lleva a esos procesos de investigación. Entonces creo que pues también podría ser un asunto que se pudiera discutir en algún espacio, el tema de la objetividad, cómo se separa de la subjetividad, dónde se hace como esa disyuntiva y qué es eso que entendemos como rigor académico en la investigación y definitivamente los sesgos de género en la investigación, de alguna manera cómo impactan estos procesos de investigación que se hacen desde una perspectiva feminista. Y muchas gracias por este espacio, muy contenta de que se estén dando estas discusiones cada vez un poco más frecuentes en la facultad. Muchas gracias, Laura. Laura Caballero. Hola, buenos días. Bueno, deseo que se encuentren todos muy bien. Profe Nancy, un gusto escucharla. Muchísimas gracias por este tiempo, por este compartir. La verdad tenía mucha curiosidad de escucharla, porque yo la verdad me siento una ignorante frente a lo que se conoce o llaman esa corriente feminista. Y al escucharla, yo me hacía un montón de cuestionamientos, ¿no? Que iban siendo respondidos a medida que la profe hablaba, e igualmente a que esos cuestionamientos se iban como perdiendo ese nudo y se iban haciendo como más fáciles de entender. Entonces, dentro de esos cuestionamientos que yo me hacía, era uno, sí me daba cuenta que desde que se inició esa como revolución feminista, si se puede decir así o mencionar así, los derechos de las mujeres obviamente siguen siendo maltratados, limitados, vulnerados por nosotras mismas, precisamente por esa historia que hemos como aprendido a que algunas cosas sí podemos, sí debemos y otras no, y que unas son bien vistas y otras no. Entonces seguimos, digamos, como desatando o descubriendo esa, esa línea feminista y es este caminar que la profe de alguna manera nos lo fue mostrando de una manera muy bonita. Cuando la profe dijo, no alcanzo, me toca seguir rápido. Y yo por acá decía, yo no, siga así que esto está muy bueno. Entonces me encantó todo esto y em, me cuestionaba si el hecho de defender los derechos de nosotras como mujeres era ser feminista. Y entonces yo decía, bueno, pues si es así, entonces yo soy de una corriente feminista, me cuestionaba, ¿no? Em, y pero también me cuestionaba que por el hecho de ser mujer no nos da vía a muchas cosas. Ayer precisamente escuchaba a una mujer diciendo pues que como otra persona era mujer, era de afrocolombiana y había trabajado o ha trabajado con poblaciones vulnerables, esa era la persona idónea para yo cuestionaba el Laura, hecho y por ser afro. Laura, sí, puedes apagar la cámara porque se está distorsionando un poquito el audio. Entonces, quizás de la frecuencia del internet o no. ¿Ya me escuchas bien? Ya, ahora sí. Bueno, perdón. Entonces, en resumen, me cuestionaba el hecho que no por ser mujer tenemos como un paso adelante ¿sí? Sino que las cosas se van dando en el sentido de las diversas ganancias que nosotros como seres humanos, en este caso como mujeres, hemos venido logrando
y que no por el hecho de ser mujer y no alcanzar una meta, entonces o somos o no somos feministas, porque a veces se encuentra esa dualidad en la sociedad, de que si uno tiene un pensamiento como protector hacia los derechos de las mujeres o defensor, si se podría decir, de esas corrientes, entonces lo miran a uno o uno mira a esas personas como extrañas o peligrosas, ¿no? Y lo otro es definitivamente esa separación de lo que es la protección de la mujer, tomándola y reconociéndola dentro de las vulnerabilidades históricas que hemos traído con los derechos. Y es algo que definitivamente uno lo vive en el día a día, esté donde esté. Hace poco corría yo aquí por la universidad y le preguntaba a una chica que también corría, cuando hablo correr es de trotar, y le dije, bueno, para tal lugar que es una reserva natural, es seguro trotar. Entonces me decía, no vayas, dice, es supuestamente seguro, pero no vayas allá si no ha salido la luz del día, porque después nos pasa algo y nos van a decir que fue por nuestra culpa, que fue porque estábamos solas, que fue porque íbamos a una hora no adecuada y que nosotras no lo buscamos. Y ella me lo hablaba así, y ella es de acá, es local. Estoy en este momento en Brasil. Y entonces yo decía, y ahorita con todo esto que yo veía, yo decía, no debería, ¿sí? Porque entonces las mujeres no, lo que siempre nos cuestionamos, no debemos salir a unas horas, no debemos caminar por ciertos lugares o debemos ir acompañadas de una figura masculina, precisamente por esas vulnerabilidades. Y entonces todo eso me cuestionaba dentro de este pensamiento y corriente feminista. Bueno, entonces esas todas son mis anotaciones. Muchísimas gracias, profe Nancy. Bueno, está la profesora Chicuriel conectada. Profesora, si usted está conectada, denos un saludo. ¿Qué es esto? Porque ella es una de las pensadoras afro más importantes, pues para mí en Colombia. La profesora Ochi está. Bueno, en fin, que muy bonita la interpelación que nos hace Laura Paola Caballero, aunque lo que nos dice Laura Franco también es cierto. El debate de la objetividad y la subjetividad es uno de los principales aportes del feminismo a la epistemología y va a estar siempre presente. Pero lo que nos dice Laura Paola, que nos dijo muchas cosas pues como profundas y yo no alcanzaría a referirme a todas ellas, solamente a una cosa muy preciosa que ella dice y se hace la pregunta con este espacio y entonces yo me voy muy satisfecha que una mujer en un espacio, ella se hizo la pregunta, entonces yo soy feminista. Y digamos, eso pues para mí es de un valor inconmensurable que escuchen un conversatorio y digan, entonces yo soy eso que están diciendo allá. O sea, porque es un tocamiento de la identidad y de la subjetividad del otro. Y pues yo te quiero decir un poco más o menos cómo lo viví yo y eso no es una forma tranquila tampoco, está llena de oleajes, como lo dice el mismo feminismo. Em, yo siempre, desde que estudié psicología, estudié feminismo y antes de estudiar psicología ya trabajaba con mujeres feministas. Es decir, el feminismo siempre está en mi vida, pero yo siempre he sido una mujer muy rebelde o yo me creo rebelde, no soy tan rebelde, pero me creo una mujer rebelde y yo decía, ningún ismo me caracteriza. Nada, ningún ismo, ni religiosismo, ni catecismo, ni ningún ismo. O sea, Nancy es Nancy y no se deja cooptar por ninguna teoría, ni ninguna apuesta política, ni ninguna camiseta política. Y entonces, en aquel entonces me preguntaban, ¿pero usted es feminista?
Y yo decía, no, yo no soy feminista. Pero, y comenzaba a hablar, y entonces mis amigas feministas me miraban mal porque no me decía feministas, y las otras me miraban de otra manera porque decía, bueno, yo me nombro de X o Y cosa. De hecho, en la sexualidad me dio mucha dificultad decirme yo soy esto, porque yo sigo pensando que los seres humanos son transhumantes, son cambiantes, no son los mismos siempre, son muy camaleónicos. Entonces, montarse usted un ismo encima es darse una cosa de identidad que quizás eso desaparezca con el tiempo. Pero bien, dado que en la contienda, a mí ¿qué me hizo decir yo soy feminista? Me hizo decir que en la contienda política como tal, cuando yo decía yo soy feminista, la gente inmediatamente me miraba mal, me miraba feo. Esta es una loca, viene a acabar con todo lo que hay, lo poquito que hemos construido. Entonces eso un poco me comenzó a llamar la atención y yo, es que las feministas las ven así. Entonces yo no puedo quitarme del horror que produce el feminismo, porque si a la gente le produce horror el feminismo, significa que algo de eso es interesante. Y entonces, por rebeldía, comencé a decirme a mí misma, listo, soy feminista, sí soy feminista. Pero no creo que haya un feministódromo, y menos en la investigación, que le diga a usted qué tan feminista o cuán feminista o qué tipo de feminista es, si es de la Via Yala, si es de las feministas negras, no, usted va siendo un sujeto en el feminismo y hay cosas que lo van marcando. Entonces, ante la pregunta, ¿yo soy feminista? Pues yo no sé, yo no te lo sé responder, pero si tú sientes que cuando sales a la calle hay un peligro inminente para ti que no tiene que ver con el hecho de ser humano, sino con el hecho de ser mujer, que hay cosas allí que tú no alcanzas como a dimensionar muy bien, pero tú dices, aquí hay una injusticia. O sea, si tú estás en la cama con tu pareja y tú alguna vez te haces la pregunta, ¿por qué yo en la cama siempre me hago abajo y él encima? Porque esto no cambia, no rota. Si yo me hago una pregunta de si yo expreso que soy una mujer que puedo tener múltiples orgasmos en una relación de pareja y que eso no te haga ver como un ser humano anómalo, malo, que tú puedas decir, yo soy mujer, pero no me gusta cuidar de nada ni de nadie como se espera. Entonces tú tienes preguntas de feminista. Yo no sé si tú eres feminista, pero tienes preguntas sobre el feminismo, y eso es lo más valioso y eso es lo más importante, y a eso es a lo que debemos llegar también los hombres, también cuando un hombre alguna vez me hizo una pregunta, ¿y yo por qué le tengo que dar el apellido a un hijo? ¿Por qué? Y yo me hago la pregunta, además de las leyes, por la cuota alimentaria, por lo que sea, ¿por qué ese hombre está obligado a eso como sujeto? Él tiene una pregunta sobre el género, él tiene una pregunta sobre la manera como le dijeron que tenía que ser hombre, o si es un hombre eyaculador y ese hombre nunca ha podido resolver por qué eyacula más rápido y las parejas no le duran y lo miran mal. Y entonces él se hace la pregunta, listo, yo soy un hombre que eyacula rápidamente, pero también soy un hombre que hace esto, que hace, ese hombre tiene una pregunta sobre el género. ¿Es feminista? No estoy diciendo que sea feminista, tiene preguntas sobre el género. Y lo más importante no es que las mujeres se digan feministas, Laura Paola, yo creo que lo más importante es que las mujeres se hagan esas preguntas que tú te haces, porque hay mujeres que ni siquiera, y hombres, seres humanos, que ni siquiera a la pregunta llegan. Bueno, muchas gracias nuevamente a todas y todos los que estamos aquí en la sesión. Gracias, Nancy, por terminar con esa, creo que interesante propuesta. Somos feministas. Bueno, lo más interesante son esas preguntas que nos hacemos sobre los roles de género. Sí, muchas gracias. Nos vemos entonces ya no en julio,
porque nosotros como profesores y profesoras y las estudiantes salen a vacaciones, sino que nos vemos en agosto, el primer viernes de agosto, nuevamente en la cátedra de Ética, Bioética e Integridad de investigación para la salud pública. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Gracias, que les vaya bien. Chaito.